1 de junio de 2020, 4 de la tarde. Seguimos hablando de los esenios. Decíamos que conocían las virtudes ocultas de las plantas. Su relación con el paso de la luna con los diferentes signos zodiacales, los cuales favorecen que cada planta adquiera una virtud característica. Una planta funciona diferente si es cosechada o cortada cuando la luna está pasando por Aries, que cuando está pasando por Libra o por Escorpio o Capricornio. Porque la influencia cósmica la que actúa a través de los coloides contenidos en el vegetal, los cuales por afinidad vibratoria simpática van a actuar en los coloides de nuestra propia naturaleza, llevando a que nuestra salud mejore en un sentido o en otro. Kruger en la obra Plantas Sagradas hace referencia a una curandera peruana. Él se empezó a investigar a las personas que eran tratadas con muy buen éxito y les preguntaba qué les había mandado tal planta. Después de mucho observar, se dio cuenta que mandaba prácticamente la misma planta a todo el mundo para todas las enfermedades. Ya cuando pudo conversar más detenidamente con la curandera, ella le explicó que dependía del día que cogiera la planta, para eso era que servía. Para referirnos a estos aspectos, a estas influencias astrales, no astronómicas, sino astrales. Es así como hay plantas que cosechadas bajo luna nueva tienen una función y bajo luna llena tienen otras. Hay plantas que cosechadas en luna nueva son salutíferas y otras cosechadas bajo luna nueva pueden ser venenosas. De manera que uno no puede cosechar las plantas de buenas a primeras para obtener salud si no sabe algunos otros conocimientos de tipo astrológico. Conocimientos que en este caso los esenios sí tienen. Hay plantas que químicamente se saben que sirven para el hígado, ya eso es un estudio científico del siglo pasado, la fitoterapia y la fitoquímica. Fito es planta. Empezaron a investigar los biólogos porque una planta la utilizaban popularmente para una cosa, para otra. Y encontraron que tenían sustancias químicas, que tenían alcaloides, que tenían, esteroles, diferentes sustancias químicas, y comprendieron que no era simplemente creencias de las viejas antiguas, sino que tenían un fundamento científico. Y hoy en día ustedes ven que en todas las casas naturistas le venden las capsulitas de ortiga, de diente de león, de caléndula, de una cosa, de la otra. Simplemente cogen la planta, la desecan, la pulverizan, la guardan en las capsulitas de gelatina y se las venden a usted muy bien empacaditas, muy bonitas. Lo que le venden ahí vale más o menos unas 20 veces lo que vale la hierbita directamente comprada al herbolario, a la persona que trae la plantica al campesino. Pero la capsulita funciona lo mismo que usted coger la hojita y hacer una agüita de cocimiento y estarla tomando repetidamente hasta obtener la curación. Entonces, es inherente a la forma química en la cual actúa esa planta. Pero una cosa son las sustancias químicas y otra influencia magnética planetaria, astral, que deriva del paso de la luna por cada una de las constelaciones. Hermano, ¿sí? Discúlpeme, es que se le está oyendo como que se va y vuelve la voz, o sea, muy intermitente. A ver, ¿qué le hacemos a eso? Ahí cuando seguro le puso la manito ahí ya se escuchó mejor, pero no sé. Mire, a ver, ahora cómo me escucha. ¿Normal, menos, igual, normal o qué? No, ya creo que mejoró. Cualquier cosa yo le digo. Me avisa, por favor. Sí, señor. Los esenios poseían el don de la profecía. Todos aquellos sabios místicos
viviendo un estado de meditación, de abstracción, de filosofía, de armonía, de silencio, dedicándose a prácticas esotéricas que ellos conocían, iban desarrollando sus facultades psíquicas, la clarividencia, la claraudiencia, la telepatía, la telequinesis, mover objetos con la mente, desplazamiento astral, sanación, facultades ligadas a la actividad de cada uno de los chakras. Al poner en actividad la energía interna, se dice que ellos tenían el don de la profecía, el don de la curación, el don del oído mágico, el don de ver a distancia o desplazarse instantáneamente hacia otros sitios. Facultades todas que están latentes, durmiendo en todos nosotros. Algún día el promedio de la humanidad irá desarrollando de una manera más o menos natural esas cualidades. Cada día se verá mayor cantidad de personas que las tienen. Hasta ahora se observan muy pocos y que parecen salidos de algún circo porque logran hacer algún tipo de piruetas psíquicas que los otros no pueden hacer. Pero son situaciones naturales y algún día todos en la evolución iremos desarrollando ese tipo de cualidades. Sus 3 grados iniciáticos, desde los esenios, eran neófito, el aspirante, el simpatizante, discípulo, ya el aceptado, y el hierofante, el instructor. El neófito debía estudiar todo lo relacionado con la vida divina en la naturaleza del ser humano, comprender que no somos este cuerpo físico, ni la vitalidad, ni la emoción, mente, pensamiento, imágenes, sentimientos, ni siquiera el grado de conciencia que vamos actualizando a cada momento. Comprendían que lo único real es la vida cósmica que se manifiesta en nosotros, a través de nuestra mónada, espíritu original, y en nuestra vida interior. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros en este momento y un cadáver? Que el cadáver no tiene vida interior que pueda modificar toda la naturaleza de ese cuerpo. La vida es lo trascendente, lo importante. De manera que ni siquiera podemos decir que seamos dueños de ninguno de nuestros vehículos, porque somos parte de esa misma vida. Cuando el neófito había demostrado a través de una vida ejemplar de pureza, de castidad absoluta, que era merecedor de enseñanzas superiores, sus instructores lo aceptaban como discípulo y podía empezar a recibir conocimientos que le ayudarían a despertar sus facultades y cualidades interiores. La castidad que cultivaba les llevaba a que vivieran solos, alejados de cualquier tipo de personas. Algunos se casaban, pero casarse no significaba que dejaran de ser castos, porque una cosa es el celibato, no tener intimidad sexual, y otra diferente es la castidad, el desgaste sexual, la lujuria. De manera que un esoterista, un filósofo, un místico que se case puede seguir siendo tan casto como cuando era soltero, si no cultivó vicios. Y puede cumplir con el deber divino de la progenitura y cumplir en la intimidad con su cónyuge. Eso no le impide ser casto, porque la castidad es un estado más que físico, es emocional, mental, imaginal, sensorial. Físicamente estos seres luchan por no perder la semilla. No luchan, sino que no la pierden por su castidad. Depositan su semilla para concebir. De resto saben que la sustancia y la energía inherente a la sustancia debe ser utilizada a través de la meditación, de la lectura, de la armonía interior, para convertirla en fuerza sublimada que habrá de despertar los poderes latentes. La palabra hierofante viene de hieros, que significa imagen.
hierofante. Hierofante significa que instruye en los misterios, el hierofante, el maestro. El hierofante se encarga de entregar a través de su verbo elocuente una semilla en la psique de cada persona, para que esa semilla germine, bien sea en esta encarnación o en vidas futuras. Y esa persona logre por fin convertirse algún día en un discípulo de una escuela de misterios, de una escuela iniciática, de un centro espiritual el cual pueda permitirles llevar ese mensaje al mundo, para que otras almas sedientas de perfeccionamiento espiritual puedan encontrar ese camino. Esa labor interna la realizaban en 7 etapas. La primera de ellas, la humildad, que la hemos llamado sencillez, naturalidad. No debemos ser humildes, debemos ser sencillos y naturales. Muchos piensan que la humildad es una gran virtud. El humilde se cree inferior a los demás. Es tan humilde que no se atreve a mirar a nadie, ni a hablar de a otros que aparentemente están por encima de él en lo intelectual, económico, social o político. Es tan humilde que le da vergüenza todo tipo de interrelación. La humildad es antinatural. Lo real es la sencillez. Como decía el Señor Jesús, sed mansos de corazón. Esa mansedumbre es paz interior. Una persona sencilla es absolutamente natural. De manera que la humildad es antinatural, pero la sencillez es naturalidad. Hay que ser naturales en lo que somos, con lo que sabemos, en la manera como vivimos y tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con ellos. Eso es sencillez. No es aspecto de vanidad, orgullo, pedantería que hace a las personas desagradables en su presencia porque son antinaturales. Pero qué agradable estar ante una persona sencilla por lo natural. Una persona que comparte nuestras tristezas, nuestras alegrías, penas, conocimiento. Todo lo comparte de una manera totalmente natural. Eso es lo adecuado. Por eso los esenios a donde llegaban eran bien recibidos. No importaba a qué pueblo, a qué lugar. Sabían que esa persona de vestidura de lino blanca era un místico, un filósofo, un científico. Y tenían la entrada en los hogares, porción de alimentos, de un sitio donde dormir. Pero si llega una persona orgullosa, soberbia, creyéndose que es muy superior, es una persona desagradable y no es bien recibida. En segundo lugar, el sendero de los esenios era de los ágapes fraternales. El ágape es compartir un alimento con otras personas. Eso es típico entre los esenios, el compartir sus alimentos. Cualquier viajero que pasara por allí y no tuviera que comer o donde quedarse, era bienvenido. Le decían hermano, bienvenido. Utilizaban la palabra hermano, palabra que continúa siendo palabra de pase de muchas de las fraternidades esotéricas, incluso de la masonería. La palabra hermano es la palabra de pase de los hermanos esenios, indicando que somos parte de la vida cósmica, que todos somos hijos de la misma potencia universal. Esos ágapes fraternales tratamos de conservarlos dentro de la Fraternidad Rosacruz. Teniendo en cuenta la posibilidad del intercambio electromagnético que se realiza cuando estamos entre todos consumiendo algún alimento. Ese es el ágape.
Es el intercambio magnético que se realiza cuando algunas personas están consumiendo alimentos en compañía. Es por eso tan importante consumir los alimentos con nuestros seres queridos y con nuestros amigos, porque eso forma un vórtice de energía que nos ayudará a fraternizar más. Si los cónyuges no toman sus alimentos juntos, inexorablemente terminarán por separarse, porque se estará perdiendo el aura matrimonial que es tan importante en la relación de pareja. Si está funcionando mal el matrimonio, debemos ser conscientes de que podemos sanar el aura matrimonial con el ágape. Es decir, sentarnos con el cónyuge o la cónyuge a tomar el desayuno, el almuerzo, la cena. El alimento que se pueda consumir, compartir diariamente, se debe hacer. Y eso forma un proceso mágico que irá armonizando esa relación, siempre y cuando haya amor en esa pareja, porque si no hay amor, nada se podrá lograr. El otro aspecto divino era no mentir. Obviamente, esa debe ser norma de nuestra vida. Jamás decir mentiras, ni siquiera en juego ni en chiste, mucho menos a los niños ni a los hijos. El niño que crece con engaños, con mentiras, como si fuera un juego, seguirá toda su vida diciendo mentiras y engañando, como un juego. De manera que a los hijos jamás debemos mentirles como jugando, siempre la verdad y ante todo la verdad rigurosa. Cultivar la verdad es cultivar en nosotros el atributo de la divinidad como conciencia suprema, como poder volitivo. Quien cultiva la verdad se convierte en una persona de carácter, una persona de voluntad, 100%. La humanidad actual no tiene carácter ni voluntad por la mentira, porque constantemente se está engañando a los demás, aunque sea, como decimos, para no hacerle daño a los otros. Una mentirita piadosa. La verdad jamás puede hacer daño. Pero si observamos que por decir la verdad otra persona va a sufrir, si no es absolutamente indispensable decirlo y nos podemos quedar callados, es mejor callar que mentir. Es muy diferente quedarse callado si no es indispensable hablar que decir una mentira. Por eso los griegos fueron tan grandes en su raza, porque le rendían culto a la verdad, a la belleza y al bien. Culto a la verdad es rendirle culto a la fase divina de la conciencia en nosotros, a Dios Padre en nosotros, culto al Espíritu Divino. Culto a la belleza es rendirle culto a la fase divina del aspecto sensorial, mística, en cada uno de nosotros, el aspecto de Dios Hijo en nosotros, espíritu de vida. El culto al bien es llevar en nuestra vida el deseo inherente del progreso y el perfeccionamiento interno. Es el culto al tercer aspecto de Dios en nosotros, el Espíritu Santo o Espíritu humano. Un momento, por favor. Otro de los requisitos de los esenios es no jurar para testimoniar la verdad. Juro por Dios. Si siempre cultivamos la verdad, ¿por qué tenemos que jurar? Ese era otro de los aspectos sagrados entre los esenios. Siempre decir la verdad sin necesidad de tener que jurar por Dios. Ley del silencio, otro requisito de los neófitos simpatizantes a esta escuela. Estas escuelas fueron incluidas
también por la escuela pitagórica, en la que se exigían a sus neófitos 7 años de absoluto silencio. Si la persona los cumplía y además demostraba que estaba progresando en el estudio de las matemáticas, de la geometría, de la música, era aceptado a los 7 años como discípulo. En alguna etapa de nuestro trabajo interno debemos aprender lo que es el valor del silencio. Cuando uno está constantemente hablando por hablar, habla tonterías. A veces se suele decir lo que no es. Y con el tiempo termina creyendo que todo lo que dijo era verdad y resulta que son farsas de su imaginación que ha entretejido tratando de distraer la atención de los otros. Por eso hay un dicho muy popular que dice, es mejor callar que locamente hablar. Por eso cultivaban el silencio. Aprendamos a hablar únicamente lo que sea verdadero, bello, útil y que siempre tenga un ritmo eterno de armonía. El amor al prójimo, como decía el Señor Jesús, era otro de los requisitos de los esenios. El amor al prójimo. Jesús decía, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, en eso probaréis que sois mis discípulos del Cristo, el Logos, la vida universal. Decía Jesús, en que os améis los unos a los otros, este es el mandamiento más importante, lo recalcaba. El amor no es el proceso de conjugación sexual bajo la presión del instinto, de la pasión, de la lujuria entre el hombre y la mujer. Eso no es amor, es instinto. El instinto es natural entre todas las especies porque buscan fusionarse para que a través de esa conjunción surja la fecundación y luego la descendencia correspondiente. El amor es diferente. El amor es plenitud. El amor es bondad, es servicio, es cariño, es ternura, es dulzura, es suavidad. El amor es algo extraordinario. Es el Cristo en nosotros. El Señor Jesús vino a enseñarnos ese amor espiritual que nosotros debemos aprender a cultivar. Eso lo enseñaban los esenios y lo cultivaban. Por eso eran bondadosos, serviciales y útiles. Los esenios todos los días realizaban y siguen realizando la plegaria a la salida del sol. Desde épocas inmemoriales lo han hecho y lo siguen haciendo. Al amanecer, cuando el sol apunta en el horizonte, salen de los sitios donde duermen y en ese momento rinden culto a la vida universal. Representan nuestro sistema por el sol. No es que fueran paganos como nos enseñan en la escuela primaria, que los indígenas rendían culto al sol, a la luna y a las estrellas. No es al sol físico, ni a la luna física, ni a las estrellas físicas. Es la energía espiritual que subyace tras aquellas potencias físicas que se pueden observar. Es la energía espiritual que subyace. Es la vida cósmica, la vida divina que se manifiesta en el sol, luna, estrellas, planetas. Y en el sol para que a través de su calor, de su luz, pueda la vida física manifestarse para continuar su derrotero evolutivo. La plegaria de la salida del sol nos va desarrollando mística. Por eso la escuela Rosa Cruz nos enseña a meditar o a orar hacia el amanecer y de frente hacia el oriente, porque de allí viene la luz. No solamente la luz física, sino la metafísica y espiritual, que es a la cual estamos aspirando llegar algún día a nuestro sendero de progreso. Por eso el estudiante de Rosa Cruz siempre medita de cara al oriente. Siempre de cara al oriente. No al oriente magnético propiamente dicho, porque como se ha ido corriendo, entonces de pronto nos enfocamos hacia el sur. No, tenemos es que meditar hacia el oriente
solar, justo hacia donde sale el sol. Obviamente que el sol cambia del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio desde los solsticios pasando por los equinoccios, por supuesto. Eso es debido a la angulación que tiene el eje terrestre de 21 grados y tantos minutos, el cual hace que en su movimiento rotando y de traslación alrededor del Sol, entonces tenga un movimiento como de trompo cuando está perdiendo ya su velocidad y quiere caer. Eso hace que, como en esta época, esté recibiendo más perpendicularmente los rayos solares hacia la zona sur del planeta, donde en esta época ya va a ser el solsticio de verano, mientras que para el norte en este momento es al contrario, al norte que en este momento se está acercando al solsticio de verano, porque el Sol está en su máxima ascensión directamente relacionada con el trópico de Cáncer. Luego vienen los equinoccios, donde la Tierra está muy verticalizada y el Sol está repartiendo su radiación de igual forma tanto para el norte como para el sur. Entonces se dice que son los equinoccios, donde el día y la noche igual, el día y la noche duran igual tiempo. Luego, hacia Navidad, en ese movimiento que tiene el planeta, el Sol está proyectando más su radiación solar hacia el trópico de Capricornio. Entonces es verano en la zona sur del planeta y es invierno en la zona norte del planeta por la angulación de los rayos que están llegando hacia allá. Entonces, aunque uno al mirar hacia el oriente durante todo el año observa que el Sol sale en diferentes puntos, hay que buscar un punto medianero. Incluso aquí en el trópico, en donde se percibe muy poco ese cambio, cuando uno observa cuidadosamente, observa cómo en esta época el Sol está saliendo muy hacia el norte, no exageradamente como se podría suceder en los países que están más al norte, y cómo hacia diciembre el Sol sale un poco hacia el sur. Entonces uno busca el punto medianero y allí enfoca su meditación, su sillita y su meditación para todos los días, día y noche. Siempre es el oriente, porque del oriente viene la luz espiritual, la luz del Cristo. Esas 7 etapas que hemos estudiado de los esenios, que les enseñaba a cultivar, tenían como que se les enseñaba a cultivar a ellos, tenían como finalidad actuar sobre cada uno de los 7 vehículos o cuerpos y cada uno de los 7 chakras que están en relación con nuestra aura, divina envoltura de luz, de la cual nuestro espíritu es el guía. La sencillez, naturalidad en relación con el cuerpo físico. Eso les permitía que su organismo funcionara de una manera más perfecta, porque es debido a nuestra antinaturalidad, a nuestra arrogancia, racionalismo y emocionalidad que nuestro cuerpo físico funciona mal. El día que aprendamos a ser naturales, sencillos, nuestro cuerpo como por arte de magia empezará a funcionar de una manera más sana. El cuerpo vital, entonces, miren cómo estamos correlacionando cada uno de los 7 pasos del desarrollo de los esenios, que se relaciona con los diferentes pasos de trabajo de todas las logias esotéricas. No importa, incluso entre los constructores del Aditum hablan de los 7 pasos de su desarrollo interno. Todos son 7 pasos. Cada uno trabaja sobre un cuerpo físico, vital, emocional, mental, etc. Y sobre cada uno de los chakras, chakra coxígeo, chakra sexual, umbilical, corazón, la vida. Entonces, el cuerpo físico está en relación con la naturalidad, la sencillez. El cuerpo vital en relación con el ágape fraternal. El sentido fraternal y compartir con los demás aumenta el poder de lo que el Señor Jesús llamó el traje dorado de bodas, que es un cuerpo vital purificado por el servicio noble y desinteresado,
que hace que aumente la vitalidad y por ende la salud nuestra, porque la salud depende del cuerpo vital. Y vaya preparando un vehículo para que en un futuro podamos recibir la santa iniciación. Pero es un proceso físico, muy bonito, cuando en una logia, en una fraternidad, le hacen vestir pomposamente, le colocan unos guantes elegantes, le colocan algunas cositas o aditamentos aquí y allá, le pasan una espada por diferentes partes, le cubren los ojos y la gente da 3 vueltas oscuras. Eso es iniciarse en un movimiento esotérico, iniciarse en un... Es decir, lo recibieron. Es el ritual de recepción, pero eso no es la santa iniciación. Santa iniciación es la comunión con el yo superior, conscientemente con el espíritu. Y eso será eso solo a lo largo de la evolución. La santa iniciación no es un proceso físico que alguien nos va a ofrecer. Es un proceso interno de naturaleza espiritual. Cuando el espíritu logra elevarse por encima de su cuerpo denso para obtener acceso a planos superiores de evolución. El siguiente estrato, el cuerpo emocional del chakra umbilical, está en relación con la veracidad, decir la verdad siempre, no mentir, porque es la fuerza emocional la que quiere que unas veces demostremos la personalidad, de hacernos sentir superiores o muy importantes, de llevarnos a mentir. El siguiente estrato, con el cuerpo mental, mente concreta, la mente racional, tiene que ver con no jurar para testimoniar la verdad. Como decían los mandamientos, no jurar su santo nombre en vano. Esto sucede también porque se quiere esterilizar la vanidad, tratando que le crean porque está jurando. No tiene que hacerlo. No tiene que demostrar que su mente racional es superior a la de los demás. La vida natural, la vida espiritual es lo normal, sin tener que jurar. Bueno, me pasé del tiempo para este tema. Entonces, continuemos ahora con otros temas. Ahora continuamos hablando. Recuerden que estamos hablando del mundo físico. El mundo físico tiene 2 regiones. La región etérica, que ya la estudiamos con sus 7 éteres, estados, vayus pránicos, que son Adi, Anupadaka, Akas, Tejas, Agni, Vayu, Apas y Priti. Ahora vamos a estudiar la región físico-química. Esta región físico-química relacionada con 7 estratos también. Todo es un septenario, siempre un septenario eterno. En ese septenario tenemos lo que ustedes están observando. Esta región físico-química es en donde toda la materia está constituida por sólidos, líquidos, gases, el fuego, radiación, electricidad, magnetismo. Ahora bien, dentro del mismo estado físico de la materia encontramos los plasmas. El plasma, recuerden que son gases en estado de ignición. Es una mezcla de gases con fuego. Y otros son una mezcla de gases con material, con radiación. Esos son los plasmas. También están en la naturaleza se encuentran los condensados Bose-Einstein. Eso los descubrieron en 1995. Y surgen cuando los científicos enfrían unas partículas que son los bosones, son partículas subatómicas, ya estamos hablando de física cuántica, hasta alcanzar temperaturas muy bajas.
Los bosones fríos se unen para formar una única superpartícula que es más parecida a una onda que a un ordinario pedazo de materia. Estamos hablando ya de estados subatómicos, estado cuántico de materia, pero es materia, es físico-química. Otros son los condensados fermiónicos, de los cuales también la ciencia ha ido trabajando mucho. Eso fue en el 2003 que descubrieron los condensados fermiónicos. Están relacionados con compuestos de átomos que se unen a bajas temperaturas para formar un objeto único. Esos objetos están formados por bosones. Bueno, no los complico con bosones, fermiones, no sé, Einstein, pero todo esto es estado cuántico. Entonces, todos estos estados, sólido, líquido, gases, fuego, etcétera, todos son estados que permanentemente se interrelacionan entre sí gracias a la acción del fuego, la energía radiante, que permite la mutación constante de unos estados en otros. Cuando hay poco fuego, es decir, poco calor, la materia que se encuentra en estado líquido se condensa, se cristaliza, se vuelve sólida. Pero nuevamente esas sustancias que se han solidificado tienen la posibilidad de liquificarse, volverse líquidas, al aplicarles calor. El ejemplo más sencillo, se los he entregado, el hielo. El hielo es un sólido, es un líquido en estado sólido. Le aplica calor y se convierte en líquido. Sigue aplicando calor, se convierte en gas. Disminuye el calor, se vuelve líquido. Disminuye el calor, se vuelve sólido. Aplíquesele muchísimo calor al hielo, al sólido, y no pasa por líquido, pasa directamente a gas. Proceso que se llama sublimación. Es cuando pasan los sólidos directamente a gases. Y es una analogía a nuestro trabajo interno con la palabra que utilizamos tanto, sublimación. La misma lava que sale de los volcanes, es decir, el magma terrestre, que se convertirá en roca madre, se licúa por efecto del calor. Las altísimas presiones ejercidas sobre el magma terrestre a esas profundidades lo funde, generando un calor intensísimo. Y así es como sale la lava, que es piedra derretida a más de 1200 grados centígrados. Es piedra, es roca. Cualquier mineral al que se le aplique fuego se derrite, se convierte en líquido. Si se le sigue aplicando calor, pasa al estado gaseoso por volatilización de las moléculas, más no de los átomos que constituyen esa materia. En el proceso de evaporación del agua se forman las nubes. Cuando disminuye la temperatura, porque en las nubes la temperatura es 40 grados bajo cero. Cuando disminuye la temperatura, es decir, la cantidad de calor, luego las nubes se precipitan como lluvia. Si la temperatura sigue disminuyendo, la lluvia se solidifica, convirtiéndose en hielo y nieve. Ese es el proceso eterno de mutación ejercido gracias a la acción del fuego. Hay una palabra que todos conocemos, INRI, que supuestamente fue un letrerito que pusieron ahí en la cruz cuando crucificaron al Señor Jesús. Entonces la pusieron en griego, en latín y en hebreo, INRI. Hace referencia a los 4 estados de la materia. Es un símbolo esotérico, es un símbolo alquímico, es un símbolo cabalístico, es un símbolo oculto. No solamente es que Jesús Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos, es la transliteración exotérica hecha por la religión. Es realmente igne natura renovatur íntegra, además de otras acepciones esotéricas. Pero utilicemos esta que es la que viene a nuestro estudio, igne, INRI, igne, natura, renovatur, íntegra. Igne es fuego, natura, naturaleza, renovatur, renovación íntegra total. Es decir, que la naturaleza toda se renueva por la acción del fuego.
el calórico, por profunda verdad, porque el calor en sus distintos grados de actividad, calor físico, electricidad, magnetismo, radiación, permite todas las funciones físicas, químicas y biológicas, actuando en los diferentes estados de la materia. Cuando decimos que un organismo está vivo, hablemos de los animales, el ser humano, cuando está calientito, tiene su fuego interior. Cuando ese fuego se retira del cuerpo, que el espíritu, que es el que tiene ese fuego, el que lo maneja, se retira, el cuerpo se torna yerto, frío, helado. Decimos que ha muerto, ¿no? Se retiró el fuego y esa materia debe continuar su proceso, y si no rápido, si no se entierra o se crema, pues va a empezar a oler mal, porque son los elementos químicos constitutivos de esa materia, que al no tener ya la voluntad omnipresente del ego interno del espíritu para mantener la cohesión molecular, entonces cada uno de los átomos quiere seguir por su camino. Eso es todo, de manera que lo que vemos allí muerto, no está muerto, está más vivo que nunca. Lo único es que no está, es el espíritu interno. En el proceso de evaporación del agua, se forman las nubes. Cuando disminuye la temperatura, es decir, la cantidad de calor, fuego, las nubes se precipitan como lluvia. Si la temperatura sigue disminuyendo, la lluvia se solidifica, convirtiéndose en nieve y nieve. Vemos entonces que el calor en sus distintos grados de actividad, calor físico, electricidad, magnetismo, radiación, plasma, son las diferentes clases de calor, permite todas las funciones físicas, químicas y biológicas. La tierra representa lo material, lo sólido, el agua representa lo líquido, el aire representa el aspecto gaseoso y el fuego permite la transformación de un estado en otro. Si no hay calor, no puede haber cambios. Miremos en el organismo, ¿qué sucede con la fiebre? Que es calor, fuego interno. La fiebre en el organismo acelera la circulación sanguínea, facilitando que la sangre circule mayor cantidad de veces por los riñones. Y al ser filtrada se eliminan mayor cantidad de toxinas, porque la fiebre, que es una manifestación de la infección orgánica, en la infección pues ahí puede haber una bacteria, un virus, un hongo, un brión, puede haber muchas cosas. ¿Qué es la fiebre? Es nuestro ser interno, nuestro ego, nuestro espíritu, que produce ese fuego para destruir la enfermedad y obliga a que la circulación sanguínea se active. Por eso la frecuencia cardíaca se acelera, la actividad del corazón. ¿Para qué? Para que circule la sangre más rápidamente por los diferentes filtros, por el hígado, por los riñones, por los pulmones, y luego finalmente viene hacia la piel ese fuego y la persona suda copiosamente. De esa manera bota toxinas, se botan toxinas cuando se produce vómito, cuando se produce diarrea. La sudoración, botamos toxinas. A través de la respiración eliminamos no solamente dióxido de carbono, sino ácido carbónico. A través de los riñones eliminamos gran cantidad de toxinas. Esa circulación sanguínea por la cantidad de vasos sanguíneos que hay en el hígado permite que depuremos también y que esas escorias, residuos vayan al colon y así, primero pasando por el duodeno, por supuesto, así intestino, delgado y grueso. Todo eso es la acción del fuego, el fuego interno. El fuego interno es una modalidad de las energías cósmicas. Si hablamos, por ejemplo, de un tumor canceroso, la acción del fuego hace que las células tumorales se vayan duplicando progresivamente sin llegar a envejecer y morir, llevando por regla general a producir la muerte prematura. Miremos que una persona con cáncer siente que se quema. Hay mucho fuego interno. Se quema. Es el fuego interno tratando de trascender la enfermedad, generalmente sin éxito. Y la persona además tiene una sed abrasadora por hielo. Ese fuego tratando de eliminar las toxinas que le están enfermando. Pero por supuesto, como es un problema de naturaleza kármica, por abuso del sexo, generalmente desde muchas vidas pasadas. Entonces, el fuego interior, el espíritu, no logra definitivamente destruir esas células cancerosas. No puede lograr que su sistema inmunológico logre reconocer aquellas células extrañas
evitar que siga el proceso de duplicación y eliminarlas. De manera que se llega a la muerte prematura si la persona no logra trascender su nudo moral o su problema emocional que le está afectando. Si logra aprender la lección oportunamente, si logra evitar el vicio o el error que está cultivando y que trae desde el pasado, entonces puede detenerse el proceso y volver toda la normalidad, como ocurre en algunos muy pocos casos. Entonces no es la quimioterapia la que sana al enfermo de cáncer, ni la radioterapia la que sana al enfermo de cáncer, ni el médico con toda su sabiduría, ni el otro que sabe que, como dice el doctor Goiz, colocándole unos imancitos al cliente, entonces se va a curar, ¿no? La persona se cura si ya llegó el momento de finalizar su deuda kármica. Solo si finalizó su deuda kármica, la persona sanará. Sanará. Recuerden que el médico puede curar hasta cierto punto. Sanar solamente lo puede hacer la vida divina. En el mundo físico, además del fuego que permite la mutación de la materia, existen la electricidad, el magnetismo y la radiación que facilitan la interacción de unos elementos con otros desde un punto de vista mucho más sutil, actuando en diferentes niveles de vibración o longitud de onda. Hablemos de la electricidad ahora. La electricidad se caracteriza por procesos físicos originados por la existencia de cargas eléctricas y por la interacción de las mismas. Cuando una carga eléctrica se encuentra estática, produce fuerzas eléctricas sobre las otras cargas situadas en su vecindad. Cuando está en movimiento, produce además efectos magnéticos. El movimiento de electricidad genera magnetismo. Los efectos eléctricos y magnéticos dependen de la posición y movimiento relativos de las partículas cargadas eléctricamente. La electricidad hace que las partículas cargadas positivamente, es decir, los protones, se repelan entre sí, al igual que las partículas cargadas negativamente, los electrones. El otro estrato es el del magnetismo. Es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. La manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión que actúa entre los materiales magnéticos como el hierro. Sin embargo, se pueden observar efectos más sutiles del magnetismo, los que han proporcionado claves importantes para comprender la estructura atómica de la materia. ¿Y qué tal la radiación? ¿Qué es el proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o algún medio que puede transmitirse por diferentes medios, la radiación? Las ondas y las partículas tienen muchas características comunes. No obstante, la velocidad, intensidad y dirección de su flujo de energía se ven influidos por la presencia de materia. La radiación electromagnética es independiente de la materia para su propagación. La radiación abarca una gran variedad de energías. La radiación electromagnética con energía suficiente para provocar cambios en los átomos sobre los que incide se denominan radiación ionizante. Algunos ejemplos de radiación de partículas son los rayos cósmicos, los rayos alfa, los rayos beta. Los rayos cósmicos son chorros de núcleos cargados positivamente, en su mayoría núcleos de hidrógeno, es decir, protones. Los rayos cósmicos también pueden estar formados por electrones, rayos gamma, piones, muones. Los rayos alfa son chorros de núcleos de helio positivamente cargados, generalmente procedentes de materiales radioactivos. Los rayos beta son corrientes de electrones derivadas de fuentes radioactivas. Para comprender cómo interactúan la electricidad, el magnetismo y la radiación con la materia, se desarrolló la teoría cuántica, la física cuántica, que está ya cada día más y más y más avanzada en su investigación. La teoría de lo infinitamente pequeño,
teoría de las partículas subatómicas. Es la teoría básica de la física nuclear moderna, que enseña que todas las radiaciones electromagnéticas, luz, calor, rayos X, ondas de radio, rayos alfa, gamma, etc., son transmitidas y absorbidas por la materia en diminutas unidades discontinuas llamados cuantos o fotones, siendo la energía de cada cuanto proporcional a la frecuencia de la onda correspondiente. De esta manera, la ciencia se aproxima al arcaico conocimiento de los Rosacruces en relación con la actividad de la materia y de la energía, pero desconociendo aún por falta de instrumentos adecuados la razón por la cual actúan esta interacción de la materia y la energía de determinada forma. Pero esotéricamente se sabe que son los éteres, que hoy en día llaman materia y energía oscura, son los éteres, los taduas, la causa real de tal actividad. De esta manera comprenderemos mejor la existencia de los estados de la materia como resultado de la actividad etérica de la siguiente forma. Eso lo veremos entonces, ya mañana estudiaremos un poco más acerca de ese proceso. De momento entonces ya ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y trataremos de solucionarlas. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, aquí ya hay una pregunta de la hermana Alba Yasmín López. Ella dice, López, sí. Teniendo en cuenta que la verdad es una virtud que está relacionada con el chakra umbilical emocional, ¿nos podría ampliar y recomendar una práctica para fortalecer esta virtud y nunca más mentir? Gracias. No existe una práctica, es un entrenamiento. Es esforzarse en todos los momentos de la vida. Solo se diga la verdad, siempre, solo la verdad. Nos ha enseñado que incluso, aunque al decir la verdad vaya en contra de nosotros, es nuestro deber decirla. Israel Rojas se esforzó toda su encarnación en cultivar la verdad. Él decía que su severidad era debida a su esfuerzo por cultivar siempre la verdad. Él quería cultivar el atributo del Padre en sí mismo, siempre la verdad, porque la verdad lleva a la voluntad suprema y a la conciencia. Ahora que no hay una práctica, es un entrenamiento permanente. ¿Qué otra cosa? Que vayan escribiendo sus preguntas porque aquí hay una última pregunta ya escrita. Si alguien tiene algo más. Dice la hermana Marcela Sánchez, hermano, ¿existen grupos en el planeta influenciados aún por el grupo raza? Repítela, por favor. ¿Existen grupos en el planeta influenciados aún por el grupo raza? No tengo idea qué es el grupo raza, discúlpenme, pero hay muchas cosas que yo desconozco. No sé qué es el grupo raza. Si pueden explicarlo mejor, porque no entiendo. ¿Qué otra pregunta? El hermano John Hyber pregunta, ¿hablar con la verdad de palabra y corazón puede fortalecer el poder de la palabra misma? Por supuesto que se fortalece el poder del verbo a través del cultivo de la verdad, siempre. Y esa debe ser una de nuestras obligaciones. ¿Qué otra cosa? Hermano, me estoy devolviendo, pero no hay más preguntas, hermano. Bueno, les agradezco mucho a todos su interés por nuestros estudios, su formalidad, muy queridos. Yo sé que esto es difícil, pero ya pasamos la parte difícil, la parte científica. Ahora vamos a pasar a la parte esotérica, que es menos difícil. Pero, mentira, cada vez es más y más sencilla la terminología, la temática se va tornando cada vez más amena y vamos a disfrutar realmente nuestro estudio de la ciencia esotérica. Gracias a todos por su atención. Nos veremos mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde, los que nos puedan acompañar.
Feliz tarde. Muchas gracias, hermano.